Cuando la duda te empieza a pesar y el papel no deja de complicar, tranquilo, hay un lugar donde tu voz sí se va a escuchar. Te acompañamos, no estás solo ya, en cada tema que te pueda agobiar. Lo legal no tiene por qué asustar, escúchanos y verás. Voz Legal, el podcast, tu voz es escuchada, nada se te escapa. Te ayudamos a entender lo que nadie te quiere responder. Día a día a tu lado va Voz Legal, el podcast. Vecino ruidoso, contrato sin firmar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Voz Legal, el podcast, donde la ley se escucha, se vive y se siente. Nosotros somos Carolina Aguirre, Adrián Padilla y Oscar Hernández. Y hoy tenemos un tema muy interesante. El tema de hoy nos lo pidieron mucho en redes sociales y este es las herencias. Todo este tema que a veces nos complica porque no se dejaron instrucciones, porque faltan documentos, bueno, todos esos problemas que nos llegan que llegamos a tener en las herencias, hoy los vamos a resolver. Y para eso tenemos un invitado que es especialista en este tema, en materia civil y sucesoria. Él es el licenciado Juan Miguel Osvaldo Ramírez Hernández, quien cuenta con 25 años de experiencia. Con él vamos a profundizar en conceptos clave, resolver dudas frecuentes y entender cómo funciona la legislación mexicana y del estado de Jalisco en materia de herencias. Bienvenido, licenciado, a este programa. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Osvaldo, pues bienvenido a este episodio y queremos iniciar con la primera pregunta para introducirnos al tema. ¿Qué es la herencia? Muchas gracias, licenciado Adrián. Mira, la herencia no es más que la sucesión de los bienes, derechos y obligaciones del difunto en favor de los herederos que pudieran tener ese derecho a recibirla. De manera práctica eso es. Y es muy interesante el tema, digo, qué bueno que tocaron este particular en este episodio, porque mucha gente tiene dudas. Dicen, oye, pues debo dinero, ¿no? Se murió mi papá, debía dinero, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Quién tiene la obligación de pagarla? O no tenemos ya obligación de pagar ninguna deuda porque pues él ya falleció, ¿no? Entonces, pues las herencias no solamente tienen que ver con el patrimonio que se recibe, sino también recibes obligaciones, también se reciben derechos, y esto es muy importante puntualizarlo para que la gente lo tenga muy claro. Oye, licenciado, ¿y el testamento? ¿Qué es el testamento según la legislación mexicana y qué papel juega dentro de las herencias? Muy bien, el testamento es un acto jurídico que se celebra ante un notario público. Es un acto solemne, unilateral, libre, espontáneo. ¿Qué significa esto? Pues que la persona que lo va a otorgar no puede hacerlo por conducto de otra persona. Es un acto en donde él establece su voluntad ante un fedatario público, que es con el único que se puede celebrar, y hay casos excepcionales, por ejemplo, como el testamento hológrafo, que se puede otorgar ante el registro público de la propiedad, de algunos otros tipos de testamento, porque pues hay diferentes, hay testamentos ordinarios, testamentos especiales o extraordinarios, que pueden ser celebrados cuando ocurren causas muy específicas, un estado de salud muy grave, que se encuentran, por ejemplo, el testamento militar, que cuando están en tiempos de guerra, pues lo pueden celebrar en ese momento. Nos llega a pasar que, bueno, es muy, muy común que la gente no tenga un testamento, no haya hecho un testamento. Si esta persona está enferma en el hospital y ya les dicen que va a fallecer, ¿es momento de hacer qué tipo de testamento y si es válido o no? Porque luego se dice mucho de lo hizo firmar. Yo creo que es uno de los grandes problemas que en las herencias se dan. Sí, definitivamente. Entonces, ¿te ha pasado este tipo de cosas? Bueno, he atendido un par de asuntos durante mi vida profesional, donde he demandado la nulidad por falta de la formalidad o vicios en el momento del otorgamiento de la disposición testamentaria. Sin embargo, en el punto particular que tú tocas, es muy interesante porque, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Estoy hospitalizado, ¿no? Bueno, pueden recurrir al notario de todas maneras. El notario puede ir al hospital a escuchar la voluntad del testador, aunque la ley establece que, bueno, que todos los actos jurídicos deben de ser celebrados en la notaría, ¿no? En tratándose de los testamentos, aclaro.
Sin embargo, pueden realizar un testamento privado por la urgencia, por el lugar donde se encuentran. Había que plantear específicamente cuál es digamos, el supuesto para poder dar una respuesta muy específica, ¿no? Pero lo pueden hacer incluso ahí mismo. Ok, y Osvaldo, ya hablando un poquito de ese tema, sí habrá personas que hacen trácalas. ¿En qué sentido? Está ahí en el hospital la persona y que a veces utilice la huella, o a veces, porque no sé si la huella también sea un factor, o en aquellos tiempos mucha gente firmaba por medio de una crucecita, ¿no? Y a veces el hijo formaba la cruz y la huella. Entonces, ¿sí lo hacen o no? ¿O es un mito que la gente dice? Bueno, vamos partiendo con el tema de la firma. El tema de la firma no es más que la manifestación unilateral de la voluntad, es decir, la ley no te exige una formalidad para que tú firmes. Sin embargo, la ley del notariado, nuestro Código Civil establece cuáles son las formas para darle forma a ese testamento. Si la persona no sabe firmar, bueno, pues se recurren a otros elementos que son los testigos, que es una persona que le lea, que es una persona que firme a ruego de la persona que no sabe firmar con las impresiones de las huellas dactilares. Pero habría, reitero, pues que ver en lo particular cada otorgamiento de la disposición testamentaria con cada persona y saber si puede firmar, si sabe firmar o está impedido por una causa de salud, porque hay personas que firman. Sin embargo, pues se fracturaron un brazo, son diestras y no pueden firmar en ese momento. Entonces el notario tiene la obligación de asentarlo en el testamento y la circunstancia por la cual no está firmando, a pesar de que sí sabe hacerlo. Y en los casos que una persona se encuentra en estado de interdicción, ¿de qué manera puede él dejar un testamento? Bueno, el estado de interdicción, hasta donde yo tengo entendido, ya desapareció esa figura jurídica, por lo menos en el estado de Jalisco. Existe otra figura nueva que el propio código acaba de establecer. Cuando una persona no tiene la capacidad legal para hacer el otorgamiento del testamento, pues no lo puede realizar, porque es uno de los requisitos para poderlo otorgar. ¿Quién sí puede hacer un testamento? ¿Desde qué edades o en qué circunstancias? Ok, nuestro Código Civil, por lo menos en Jalisco, establece la edad límite de 18 años. Es decir, a partir de los 18 años pueden realizarlo cuando se encuentren con capacidad legal para hacerlo, es decir, que cuenten con esa capacidad. ¿Y qué requisitos pide un notario en Jalisco para otorgar el testamento? Mira, los requisitos son así prácticamente los generales para el otorgamiento de una escritura, con excepción de que te los voy a explicar todos, ¿no? Los voy a mencionar. Te piden un documento con el cual te identifiques, pudiera ser el INE o pudiera ser un pasaporte con algún otro documento con el cual tú te puedas identificar. Te piden el nombre de tus padres, te piden el nombre de tus hijos, te piden el nombre de la esposa si la tienes. Si tienes concubina también necesitas mencionar el nombre, el matrimonio o matrimonios que hubieras celebrado. Y esto es muy interesante porque en la vida práctica, en nuestra praxis, hay muchas personas con derecho a heredar que de pronto no hacen los reclamos correspondientes porque desconocen estos temas. Hay personas que fallecen teniendo esposa, teniendo concubina, y la concubina no hace el reclamo correspondiente. Sin embargo, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues recientemente, la semana pasada, acaba de emitir una jurisprudencia en el sentido que ni siquiera para el efecto de hacer el reclamo de la herencia necesitas cumplir con el requisito de los 5 años de convivencia. Okay. Entonces está muy, muy interesante. Entonces, ¿qué pasa si no dice quien hace el testamento que tenía 1 o 2 concubinas? Bueno, el hecho de que no lo diga no significa que tú pierdas el derecho, porque tú puedes hacer el reclamo acreditando aunque no me reconozca a la circunstancia jurídica. Mira, el testamento es tan interesante que puedes incluso reconocer hijos. Okay. Es una de las posibilidades que tienes. Si tú no hiciste un reconocimiento de hijo que tuviste fuera de matrimonio, o que lo tuviste y nunca lo reconociste, el testamento es un medio jurídico adecuado para que tú lo reconozcas. Entonces, pues son parte de las bondades que tiene la disposición testamentaria. ¿Realmente nadie se entera de lo que dice ese testamento? Bueno, es que hay diferentes clases de testamentos. Habría que ver cuál es el que se otorgó. Los testamentos, les comentaba, existen testamentos ordinarios, testamentos extraordinarios o especiales. Y recientemente hace un par de años,
se empezó a realizar dentro del otorgamiento de los instrumentos jurídicos, compraventas, cualquier enajenación, que tú puedas otorgar un beneficiario, una cláusula testamentaria, que bueno, lo veremos un poquito más adelante, pero es muy interesante y eso beneficia mucho para no dejar o tener que hacer juicios. Okay. ¿Por qué? Porque en el momento del fallecimiento, la persona que aparece como beneficiario en la escritura pública, él resulta ser el nuevo propietario del bien sin necesidad de recurrir a un juicio. Entonces, evitas honorarios de abogado, no quiero que los eviten, pero evitan honorarios de abogado, evitan un proceso judicial que puede ser corto o largo, el desgaste. Evitas desgaste, por supuesto, desgaste con la familia, y aparte no tienes que volver a hacer una escritura, la propia escritura resulta ser la tuya. ¿Ya es válida? No, es tuya, o sea, esa escritura viene siendo la tuya porque tú solamente consolidas el derecho de manera administrativa ante la Oficina de Impuestos Inmobiliarios y de Catastro, así como en el Registro Público de la Propiedad y Comercio. Pero no vuelves a hacer otro instrumento y te conviertes de manera automática en dueño. Okay. Entonces, pues es una bondad excelente, ¿no? Y es un pequeño testamento, digo, eso es uno de los tantos testamentos que existen en nuestra legislación. Ok, oye Osvaldo, el mes de septiembre es como conocido el mes del testamento. ¿Qué beneficios tiene ese mes o qué onda, o para que la gente lo entienda? Ok, el mes del testamento es un programa que realiza el gobierno federal junto con los colegios de notarios a nivel federal desde el 2003. ¿Por qué lo hacen? Porque tratan de hacer que la gente tenga conciencia, de darle seguridad jurídica al patrimonio de las personas que le sobreviven. Entonces lo empiezan a hacer desde 2003 y las bondades que tienen son que pagas mucho menos que lo que se paga normalmente por una disposición testamentaria que otorgas en cualquier mes del año. Los impuestos que puede generar te los exentan. Hay muchas cosas en temas económicos que beneficia. ¿Aproximadamente cuánto cuesta hacer un testamento? Mira, depende con quién vayas. O sea, realmente, ¿el más caro? Los notarios tienen un, digamos, un tabulador de precios. Sin embargo, pues de pronto sí puede variar los precios. Digo, pues habrá 6, 8 mil pesos. Pero en el mes de testamento, pues sí difiere mucho. O sea, hay una gran diferencia en valor. El beneficio también es que la asesoría jurídica que el notario te brinda en el momento del otorgamiento también te la hace gratuita. Okay. Sí es muy conveniente hacerlo, vale la pena. Invitan a todas las personas que los vean en este programa. Para que lo tomen en cuenta todos. Sí, por supuesto, vale mucho la pena. Oye, Lick, ¿y qué límites pone la ley o la legislación mexicana al hacer un testamento? ¿Es verdad que yo se lo puedo dar realmente a quienes yo quiera, o si tengo 5 hijos, son para los 5 hijos de manera equitativa, o puedo dejar un hijo fuera? ¿Cómo funciona? Bueno, la ley no tiene límites para que tú otorgues en tu voluntad la sucesión de tus bienes. Tú eliges en un testamento, pueden ser tus hijos, puede ser un extraño, puede ser la vecina, puede ser el colindante. O sea, pueden hacerlo. Sin embargo, hay algo que sí la ley hace una especie de prohibición, una especie de limitación, que es el tema de los alimentos a los cuales alguien tiene la obligación, el testador en este caso, porque pues, los alimentos se tienen que proteger. Entonces, en ese sentido, pues, son temas prioritarios, excepcionales en la ley. Pero no hay límites para que tú otorgues un testamento y designes a quien tú quieras como heredero. Oye, en ese caso, Osvaldo, y para entender, hablando de heredero, ¿qué diferencia existe entre heredero y legatario? ¿Legatario? ¿Un legatario? Legatario. Ok. El heredero recibe los beneficios de la herencia a título universal, es decir, no sabe específicamente qué le toca, pero recibe el beneficio que le corresponde de acuerdo al número de herederos o si es único heredero, la masa universal, es decir, completa de la herencia sin saber específicamente qué le toca en ese momento. El legatario no, el legatario, como viene establecido en el testamento, le otorgan a título particular un bien específico. Es decir, él desde el momento que tiene el testamento puede observarlo, y ahorita me regresaré un poco al tema de la pregunta que me hizo, porque tampoco no se la contesté, me fui por otro lado. En el tema del testamento, tú puedes designar específicamente qué bien le toca a Adrián,
particularmente, y ese bien es el que recibe el legatario. El legatario recibe particularmente un bien, una obligación, un derecho. El heredero, ¿no? El heredero recibe la masa hereditaria en su conjunto, o sea, o los beneficios de la herencia completa. Puede ser entre todos los herederos y pueden ser más de uno, o en su defecto, si es un único heredero, pues es toda la herencia. El legatario, el testador dice, para Adrián le lego, para poner en contexto, la herencia es toda la masa hereditaria, derechos, obligaciones que no se extinguen con la muerte del difunto. Pero el legatario recibe particularmente un derecho específico otorgado por el autor. Dice, para Adrián le lego, le entrego en herencia, porque la distribución en legados es una distribución de la herencia. Es decir, esos son los bienes hereditarios y los distribuyo. Esa distribución son legados. No sé si logro explicarme. Sí, ya me queda más entendible, la verdad, porque sí me quedaba como la duda. El legado es una manera de distribuir la herencia, pero lo distribuye de manera particular a una persona. Entonces, en ese sentido, la gran diferencia es que yo puedo ser heredero no legatario y recibo la universalidad, es decir, toda la herencia. Y en este caso, ¿qué estás hablando de todo eso? Por ejemplo, ¿la albacea qué papel juega? Porque, por ejemplo, hablamos de esto, ¿no? Pero ¿la albacea qué papel juega dentro de todo esto? Bueno, el albacea es importantísimo. El albacea es el representante legal de la sucesión. Él es el que representa, defiende, administra los bienes de la sucesión. Representa legalmente todo el proceso, todos los bienes del autor de la herencia y los derechos que de su sucesión derivan. ¿Y la familia lo debe elegir muy bien? ¿O así que digas, pues...? Bueno... ¿O queda en el testamento? Dependiendo. Me regreso al tema de la herencia. La herencia, como se puede hacer una vía legítima, que es mediante un intestado o mediante un testamento, son las dos vías que la ley permite para poderse adjudicar la herencia. Entonces, si estás hablando de un juicio testamentario, el propio testador designa al albacea. ¿Y se puede cambiar posterior? Se puede cambiar, si él renuncia, puede nombrar otro. Si lo revocan por incumplimiento de sus obligaciones, también puede nombrar otro. ¿El albacea tendrá algún privilegio en particular dentro del testamento? ¿Le toque más? Porque luego eso creemos, Sí, ¿no? siempre se cree, la falsa creencia. El único beneficio que tiene son las obligaciones, ¿no? No hay un beneficio particular, pero la ley sí establece un pago del 2% sobre la masa hereditaria. Pero eso, más allá que beneficio, es un pago por su trabajo que está realizando. Por su representación, porque además pues tiene muchas responsabilidades. Sí. No es solamente llevar a cabo todo el procedimiento. Él defiende la masa de cualquier juicio que pueda haber en contra de la sucesión, entre muchas otras cosas, ¿no? ¿Y un testamento prescribe o ya queda...? No. El testamento es vigente. Se puede revocar por algunas causas, y una de las revocaciones pudiera ser que el testador vuelva a hacer otro testamento. En ese caso, el testamento anterior queda revocado. Y el vigente, el que se otorgó nuevo, es el que subsiste. Me voy a regresar un poquito porque me gustaría dejar claro qué pasa en un intestado. ¿Cómo eligen o quiénes eligen a la albacea? En un intestado se elige por mayoría de votos. Si hay 10 herederos, 6 votan por Adrián, pues Adrián terminará siendo el albacea. ¿Y lo podemos remover si no lo hace bien? Lo pueden remover si no cumple sus obligaciones inherentes al cargo. El albacea tiene diferentes obligaciones durante el procedimiento legal. Una de ellas, rendir cuentas de administración. Otra de ellas, rendir cuentas de albaceazgo. Otra de ellas, realizar el inventario y avalúo. Otra de ellas, realizar el proyecto de persona de adjudicación. Hay una infinidad de obligaciones que son inherentes al cargo, y en cualquier incumplimiento para dar respecto a esos procesos legales fuera de los términos que la ley establece, pueden ser motivos de revocación del cargo. Oye, hablando de intestado, ahí como que también me queda un poquito la duda. A veces hay casas que están intestadas, ¿no? Que, por ejemplo, no han podido repartirse esa casa o ese edificio o cualquier cosa. ¿Cómo pueden recuperar esa casa o ahí queda si no se ponen de acuerdo? Bueno, recuperarla no hablamos de un tema de recuperación, ¿no? Porque pues es de ellos, digamos, atendiendo pues tu ejemplo, ¿no? Digamos, ellos se lo adjudican vía judicial en la sucesión
y resulta pues que no pueden ellos venderla porque pues son muchos herederos, es lo que te logro entender, ¿sí? Sí. Ok. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, la ley establece que ninguna persona está obligada a mantener la copropiedad o la mancomunidad con otra. Es decir, en el momento que cualquier coheredero decida, puede demandar la división de la copropiedad existente derivada de la adjudicación judicial. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si no se logran poner de acuerdo para realizar la venta y hacer la repartición del dinero que resulte de esa venta, entonces tendrán que recurrir mediante un procedimiento judicial ante un órgano judicial a poder demandar la división de la copropiedad existente. ¿Y lo puede hacer un solo heredero? Claro, sí, cualquiera de ellos. Porque muchas veces pasa, y yo creo que en todas las familias o en casi todas, que el albacea no quiere vender y creen que ellos son quienes tienen la decisión de si vendo o no vendo, y entonces pues todos ahora sí que se quedan esperando y pasan 20 años y sigue ahí la propiedad y no se vende. Entonces un heredero puede ir a reclamar. Lo que pasa es que el albacea no es quien decide vender. Los bienes para poderse vender necesitan el consentimiento de todos los que tienen el derecho para hacerlo. El albacea es quien representa la sucesión y eso no significa que es el propietario. No significa que se va a quedar todo porque es el albacea, o sea, no es así. El albacea solamente representa la sucesión. Si ya hay una adjudicación, ya se concluyó el proceso legal, ya existen 4 o 5 herederos, ya no herederos, sino adjudicatarios y propietarios del bien, entonces ellos son los que deciden vender o no. Aunque no le guste el albacea. Porque ya el albacea termina su función con la terminación del juicio. Okay. Él ahí concluye. Entonces el albacea ya no continúa con posterioridad y no tendría por qué vender porque él no es el dueño. Ahora, sí existe una etapa procesal en el Código Civil, digamos, que como causa excepcional te permite vender antes de la terminación de un juicio sucesorio. El artículo 3059 del Código Civil del Estado te establece que tú puedes realizar una venta como caso excepcional cuando existen deudas o cuestiones de carácter urgente que cubrir y que son obligaciones de la sucesión, y te permite realizar la venta con el consentimiento de todos los herederos y participando evidentemente el albacea, siempre y cuando no haya menores de edad o incapaces dentro de la sucesión. Entonces pudieran hacer la venta inclusive una vez autorizado y aprobado el inventario y avalúo, sin necesidad de esperar a que termine el juicio. A terminar el juicio, realizar una escritura, no hay la necesidad, si logran hacerlo de manera consensuada lo pueden hacer. Y si no, tendrían que esperar la adjudicación, protocolizar su juicio, tener su escritura pública y demandar la división de copropiedad en el caso y en el supuesto. ¿Y qué pasa con los bienes inmuebles que no son aptos para la subdivisión? De hecho, cuando tú demandas la división de la copropiedad, tú le haces la propuesta al juez, le dices, bueno, si no se puede dividir, se solicita la venta en subasta pública para que el producto de la venta se reparta entre los herederos, o desde el principio puedes demandar la venta en subasta pública porque no admite cómoda división. Okay. Sí. Interesante. Para no llegar a juicio, lo más conveniente sería evitarnos todos estos procesos y darles a nuestra audiencia opciones antes de fallecer. ¿Qué podemos hacer o qué opciones existen para planear una repartición hereditaria antes de irnos de este mundo? Bueno, esto depende mucho de cada persona, y digo esto porque si tú vas a hacer una planeación de tu patrimonio, pues depende mucho también el tema de la edad. Y digo de la edad porque si tienes 20 años, quieres ir planeando, no dejar problemas, entonces lo que vayas comprando, vas a utilizar el beneficio de la cláusula testamentaria para que tú designes un beneficiario para el caso de fallecimiento. No necesitan promover juicios y esa para mí es la mucho mejor opción, atendiendo precisamente a una persona que inicia a tener patrimonio, ¿no? Una persona que ya tiene 50 escrituras o que tiene 5 o 10 propiedades, pues entonces lo ideal sería hacer un testamento definitivamente. Eso no evita juicios. O sea, en el caso de que hagas testamento o no lo hagas, tendrás que hacer un juicio sucesorio, sea ante una vía notarial, que la ley te lo permite, o sea ante un órgano jurisdiccional. Lo único que lo evita es que la escritura ya tenga ¿quién sería el beneficiario? Okay. Entonces, eso es lo ideal, pero pues es complejo porque esa planeación la tienes que hacer pues desde que empieces tú a adquirir bienes. Ahora,
Si ya eres una persona muy adulta y apenas empiezas a adquirir bienes, pues esa es la mejor opción. No dejas problemas, ya dejas un beneficiario directo, le evitas gastos al beneficiario, no vuelven a otorgar un instrumento. O sea, definitivamente es la mejor opción que puede existir en este momento. Hace años no existía esto, entonces pues... ¿Hay juicios sucesorios sin problemas? Híjole, sí los hay, definitivamente sí los hay, pero hay un gran porcentaje en la que los herederos tienen conflictos por muchas situaciones, por la manera en cómo se reparten, inclusive habiendo testamento existen diferencias. A veces los hijos de los difuntos o los beneficiarios, legatarios, herederos, no están de acuerdo en la manera en cómo se repartieron los bienes y es complejo. La verdad, las sucesiones en gran medida surgen inconvenientes, pero definitivamente hay familias que me ha tocado atender en los procesos legales que en 5 minutos se ponen de acuerdo y terminamos los juicios de manera muy simple, muy fácil. Y te voy a decir que esos inconvenientes que surgen son a veces cosas muy pequeñas, o sea, son cosas muy simples que... Por ejemplo... Un camino, una entrada de 6 metros por 5, cuando el terreno tiene 100 hectáreas, pero esa entradita de 6 por 5 es motivo de una discusión de 5, 6, 8 años. Y que gastan 20 veces el valor del inmueble y que se desgastan a golpe, o sea, es complejo. Oye, Osvaldo, en este caso, hablando de todo lo que nos estás señalando, ¿cuándo sí conviene, por ejemplo, una donación en vida y cuándo un testamento? Bueno, el tema de la donación tienes que hacer un análisis muy concienzudo porque una de las cosas que la ley prevé para que tú puedas realizar una donación es que tú dejes bienes suficientes para subsistir. Ese es un requisito. Si tú no te quedas con bienes suficientes para subsistir, esas donaciones pueden ser anuladas. Yo las recomiendo cuando tú tienes bienes suficientes para que tú puedas sobrevivir pues un espacio de vida bastante amplio, pensando en que vivas mucho. Y lo otro es pues que también puedes utilizar la reserva del usufructo vitalicio para que tú de alguna forma pues puedas tú disponer a lo mejor de un arrendamiento, de unos frutos y puedas tú subsistir si no dejaste más bienes o no tienes más que donar. ¿Cómo podemos explicarle eso a nuestra audiencia para que entiendan exactamente? Porque muchas veces pensamos que si le dejo el usufructo, ya le regalé todo y ya si me enfermo, ¿qué voy a hacer? Ya me quedé sin nada. ¿Cómo le explicamos esa parte al público? Claro que sí. Mira, la propiedad está formada de dos maneras, o la dividimos para términos de aplicación de la norma y para términos doctrinales de estudio. Se divide en usufructo vitalicio y nuda propiedad. El usufructo vitalicio no es más que el derecho al uso y beneficio de la cosa, del inmueble, de una cosecha, de un automotor. Es la persona que tiene el derecho a usar y disfrutar. El nudo propietario es el dueño de la cosa, con la reserva que él no puede usarla. Siempre va a ser el propietario, pero no puede usar. Ese beneficio solamente le corresponde al usufructuario. La puede vender si necesita. La puede vender, pero tiene que tener el consentimiento del usufructuario. Así es. ¿Por qué? Porque en el momento de realizar la venta es probable que la persona que adquiera diga, bueno, yo también sí te voy a comprar, pero pues también entrégame ¿Puede adquirir solamente la nuda propiedad? Sí, por supuesto. Sí. Hay familias que se daban mucho en nuestra región que le tienen varias casas los papás y le dan una casa para vivir solamente a cada uno de sus hijos. Se casó Adrián y le dieron su casa, se casó Oscar y le dieron su casa, pero solo para el uso y disfrute. Se puede hacer un documento que los proteja a ellos de que pueden vivir ahí, pero que si el papá necesita esa casa, ¿pueda vender el bien? Claro. Mira, el tema de cómo se otorga puede ser mediante un contrato privado y se puede inscribir en registro público la propiedad y comercio, donde tú otorgas ese derecho de uso y disfrute de la cosa de manera vitalicia, es decir, de por vida. También cuando tú adquieres un bien, la persona que te lo transmite puede reservarse ese uso y eso se otorga pues en la propia escritura pública y que posteriormente pues deberá ser inscrita en registro público la propiedad. Pero puede haber esas dos opciones, sí, pueden hacerlo de manera privada o lo pueden hacer en escritura pública. Y hablando de casas, por ejemplo, si compró la casa y no anotó el nombre correctamente, ¿ahí qué aplica? Bueno, habría que ver en la condición particular si es una letra, si es un apellido completo.
el error en qué consiste. ¿Sí ¿no? se ha perdido alguna propiedad por esa causa? No porque hay cosas que, elementos que vienen en la propia escritura que te permiten identificar a una persona. Si, por ejemplo, yo me llamo Juan Miguel Osvaldo, mi papá se llama Miguel Ramírez Boites, mi mamá Lorenza Vivanco, entonces no va a haber dos personas ni con mi mismo nombre, ni con mi mismo papá, ni con mi misma fecha de nacimiento. Puede que me hubieran puesto en vez de Ramírez Hernández, Hernández Ramírez, pero hay otros elementos de donde se pueda desprender precisamente información que identifique particularmente a la persona. Y la letra, por ejemplo, que señalabas, López con S y López con Z. Es muy común, pero también la Suprema Corte de Justicia ha establecido en jurisprudencia que no es necesario hacer una testimonial ante un órgano jurisdiccional para poder acreditar el indistinto nombre de una persona. Dice, bastan otros elementos que puedan identificar a la persona para establecer que se trata de la misma. Entonces, es muy común el tema de las letras, pues hacen redacción de escrituras todos los días y por muchas, entonces... Y en México somos muy dados a la confianza. ¿Qué pasa cuando una persona tiene bienes pero nunca los puso a su nombre? O no los registró. O no están registrados. ¿Las personas, sus hijos, pueden reclamar esa herencia? Bueno, no la tienen a su nombre, habría que establecer particularmente un asunto, ¿no? para poderlo poner en contexto. Si no lo tienen a su nombre, pero hay un contrato de compraventa simple, pues pueden demandar el cumplimiento de ese contrato. O puede haber otras opciones, como los juicios de información ad perpetua, como los juicios de usucapión. Hay diferentes formas de poder hacer que tú puedas obtener una escritura pública y puedas tener esos bienes inmuebles a tu nombre. Sin embargo, no es que se pierda la propiedad, o sea, habría que darle primero forma. Ahora pues hay que ver si tienen la posesión, si no la tienen. Todos son elementos que permiten garantizar el patrimonio. Oye, Lick, y regresándonos un poquito a las donaciones, la donación con reserva de usufructo, ¿qué beneficio tiene o qué es exactamente y por qué es tan utilizada con los adultos mayores? Bueno, porque es una manera de, si yo vivo en esta casa, solamente tengo esta, pero pues no le quiero dejar un problema a mi hijo, no quiero que si yo fallezco tenga que tramitar un juicio, sea sucesorio, intestamentario o testamentario, pues yo se la dono, pero me reservo el derecho del uso porque yo quiero ir, yo no quiero andar pagando renta. Y ese es uno de los beneficios o de las bondades que yo creo que las donaciones tienen. ¿Y ahí sí la podría vender o tampoco? O sea, no pueden venderla mientras él viva porque él es el usufructuario. O sea, no, ¿Y el usufructuario sí la podría vender, el propietario? No, el usufructuario no puede vender. El nudo propietario la puede vender con consentimiento del usufructuario. O sea, sí la pueden llegar a vender en el momento que quieran, pero pues él va a seguir siendo el usufructuario entre tanto no renuncia a ella o no fallezca. Que esa es una de las formas de que se extinga ese usufructo. O sea, yo pierdo mi usufructo pues el día que yo fallezco, porque ahí se extingue. Y ya le dejo sin problemas a mi hijo. Sí, pues ya se consolida ese derecho. En ese momento se termina el derecho del uso y se transmite de manera automática al nudo propietario. Okay. Oye, y regresando a esto del tema de los testamentos, yo tengo una pregunta que quiero ver si a lo mejor estoy incorrecto. ¿Se debe de actualizar un testamento o tiene validez por mucho tiempo? No tiene vigencia. El testamento es válido hasta el día que falleces. Ok. Si por ejemplo, lo hice en el 2000 y fallezco en el 90, ¿tiene validez? No pasa nada. Okay. El testamento no tiene una vigencia, no tiene una caducidad. Okay. El testamento va a surgir a la vida jurídica, digamos, pues en el momento que la persona que lo otorga fallece. Entre tanto, pues es, digamos, letra muerta, es un documento que tienes ahí guardado, pero no tiene efectos legales porque no ha nacido. Nace cuando fallece el otorgante, pero no tiene fecha de caducidad. O sea, puede ser 20, 50, 100 años, no pasa nada. Okay. Y al momento que ya fallece la persona, ¿qué debe de hacer los familiares? ¿Deben de ir a ver si hubo testamento, si no? ¿Qué procedimiento debo de llevar para el proceso sucesorio? Mira, generalmente quien les otorgamos testamentos le hacemos o le damos noticia a la familia. Cuando no sucede eso, no sabemos de la existencia, hay que recurrir a un abogado para que promueva un juicio sucesorio intestamentario. Iniciamos por esa parte. Dentro de ese proceso legal, el juez, porque la ley así lo establece, ordena la búsqueda de testamentos. Hay diversas dependencias, Archivo de Instrumentos Públicos, Archivo Nacional de Testamentos, Procuraduría Social, Registro Público de la Propiedad, donde se les gira oficio para que informen
si en esas dependencias existen disposiciones testamentarias inscritas. Entonces, de momento, si no tienes el conocimiento de la existencia de un testamento de ese familiar difunto, pues entonces inicias promoviendo un juicio sucesorio intestamentario, pues hay que recurrir con un abogado, alguien que tenga la experiencia para atender estos temas. A nosotros precisamente eso nos gusta decirles a la audiencia cuando sí necesitan y cuando no un abogado. En este caso, ¿es necesario un abogado? Es necesario si no hay el testamento. Si no hay testamento, sí es necesario. Ahora, la ley permite hacer los procedimientos sea ante un notario público o sea ante la vía jurisdiccional. En el tema de los juicios sucesorios testamentarios, si no quieren recurrir a un abogado, pueden recurrir directamente con el notario, que también es abogado, claro. Pero al final necesitan un especialista en temas legales, sea ante el notario público o sea ante un abogado particular. Oye, y hablando de esto, por ejemplo, que me surge, ahí esa parte del testamento que público abierto, que sabe que es cerrado, ¿sí existe eso? Sí, claro. El Código Civil de nuestro estado, incluso a nivel federal, pues casi son los mismos. En particular, nuestro Código Estatal Civil establece la diferencia entre los testamentos ordinarios y los extraordinarios. Los ordinarios está el testamento público abierto, el cerrado y el hológrafo. Y en los especiales o extraordinarios pues está el militar, el marítimo, el privado. Ya son testamentos mucho más especiales que por las circunstancias en las que rodea a una persona, pues tiene la necesidad de otorgar ese testamento. Son muy específicos. Yo en la praxis nunca he visto en más de 25 años hológrafos, sí he visto. Yo fui director de Registro Público de la Propiedad en la ciudad de Arandas y fui director de Registro Público de la Propiedad en Atotonilco el Alto. Atotonilco, el Registro Público de Atotonilco tiene muchos testamentos hológrafos inscritos. Okay. A diferencia del Registro Público de Arandas, que nunca vi durante 6 años que estuve como director, la inscripción de un testamento hológrafo, porque son muy formalistas, los tiene que hacer la persona de puño y letra por duplicado, lleva mucha... Si una palabra se me pasa en el duplicado y no se entiende lo que dice, ¿hay problemas? Fíjate, es bien interesante. Por ejemplo, en el testamento hológrafo, como no lo hace el director del registro público ni lo hace un tercero, pues es un acto de voluntad personalísima de quien lo otorga. Él lo tiene que llenar, por eso es tan complejo, porque se llena por duplicado, se llena a mano, entonces puede ser que en una hoja pongas una cosa, puede ser que en la otra pongas otra. Generalmente quien lo hace pues son personas que no quieren recurrir al notario, puede ser por temas económicos. A mí me tocó atender un testamento en Atotonilco de una persona de 78 años, y pues al verlo, Santa Madre de Dios, no claro que, bueno, pues yo le di una opinión, ¿no? Pero pues él decidió que así lo quería, entonces nosotros tenemos que cumplir con esa obligación. Se puso en su sobre, se graqueló, se firmó y se inscribió. No los recomiendo tanto porque son complejos, porque lo que a veces se quiere plasmar a mano pues es complicado. O sea, si para el notario de pronto, que son los expertos en esta materia, tiene su grado de dificultad, pues imagínate para una persona. ¿Cuál recomiendas? Yo el testamento público abierto, para mí es el más tradicional, es el que más se realiza a nivel federal. Yo creo que el 99% de los casos lo hacen de esa manera. Es el más práctico, por muchas razones. Una de ellas, pues que estás manifestando tu voluntad ante el notario público, que te permite llevar documentación para que puedan redactar los bienes inmuebles que van a ser objeto de la sucesión o de los legados, de la herencia, que además de ello, pues el documento lo tienes a la mano, lo puedes abrir en el momento que quieras, se lo puedes dar a tu esposa, a tus hijos, para que lo tengan, sepan de su existencia, sepan cuál ha sido mi voluntad. Desde antes. Sí, por supuesto. Y supongo que facilita más a la hora de un juicio. Más que facilitar, pues todos los testamentos tienen su validez. Cualquiera de ellos es válido siempre y cuando reúnan las formalidades de ley. No te garantiza una mayor facilidad del trámite sucesorio ni de que los herederos están conformes, pero definitivamente creo que es el más práctico, es el que puede darte un poquito más de confianza en muchos sentidos. Entonces yo recomendaría ese. ¿Es difícil precisamente reunir estos documentos, avalúos, inventario? ¿Qué te lleva a un proceso como estos?
Bueno, de entrada no es complejo porque lo que nos piden son para el inicio del procedimiento, pues es el acta de función, que es lo principal, ¿no? Porque lo que denuncias tú ante el juez, pues es que alguien falleció y que hay herencia de esa persona y es uno de los requisitos, acta de nacimientos de los herederos, actas de nacimiento de los difuntos, acta de defunción, y luego, bien, pues ya vendrán entonces la etapa de inventario de avalúo, pues hay que exhibir los documentos con lo cual acredites la propiedad de los bienes, los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de la persona. Oye, y hablando hace ratito que hablabas del concubinato, y si en esta parte hay hijos de diferentes relaciones, ¿Los puedes reconocer? ¿los puedes reconocer? Ya En nos el dijo. testamento sí. En el testamento sí. Sí, claro. Hay reconocimiento de hijos, ahí lo puedes hacer. Ahí puedes reconocer a tus hijos, Adrián. Ay, ay, ay. Oye, Lica, ¿cuánto dura? Perdón, incluso puedes llegar a reconocer obligaciones que por alguna otra razón no las reconociste querías en vida. decir. Una deuda, por ejemplo. Adrián me prestó 100 pesos, yo nunca se los quise pagar. pero me Páguenselo. Sí, Y sí, efectivamente. por ejemplo, la herencia tengo entendido que se tiene que aceptar o repudiar. ¿Es verdad? Hablamos como una obligación, ¿no? Se tiene que aceptar desde el momento que tú recurres ante el juez para deducir y justificar tus derechos a la herencia o para denunciar la sucesión, existe una manifestación tácita de que tú quieres esos derechos hereditarios. Y por supuesto, pues mediante esa manifestación que tú realizas ante el órgano jurisdiccional, pues se entiende que sí quieres esos derechos, ¿no? Ahora, no es necesario, la repudiación se hace en casos muy excepcionales, ¿eh? La repudiación no es más que la negativa de querer esos derechos a la herencia. Yo no quiero heredar de esa persona por la razón que sea, esa es la repudiación. No es obligación hacerlo, pues imagínate, todos estaríamos repudiando. ¿Y a quién se le da si yo la repudio? La repudiación se reparte entre los herederos. Ahora, hay una regla en el Código Civil que el pariente más cercano excluye al más lejano. Si tú no quieres tu herencia, quienes tienen derecho a recibir la herencia son tus hijos. Okay. Muere mi papá, yo soy heredero, repudio los derechos a la herencia, mis hijos los pueden reclamar. Oye, pero ¿por qué mis hijos? Los más cercanos a mí son mis hijos. Los más cercanos a mi padre, de mí, soy yo. Okay. Entonces no les puedes dar los derechos hereditarios de Osvaldo a los hermanos de Osvaldo porque quienes son más cercanos son sus hijos, que como regla general tiene el Código Civil para los derechos hereditarios son mis hijos. Oye, Lic, ¿cuánto, en tu experiencia, cuánto es el mínimo de tiempo y el máximo de tiempo que has visto de un sucesorio? No, pues no hay mínimos, no hay máximos. Yo creo que, mira, un tiempo aproximado debería de ser entre 8 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, una cosa así. Pero generalmente se extiende un poco más y hay asuntos que por su propia naturaleza se extienden hasta años. Yo he llevado asuntos donde inicio el procedimiento, a los 9 meses se me muere un heredero. Y otra vez. Inicio la sucesión del nuevo heredero para nombrarle un representante legal que es el albacea y representa sus intereses dentro de la primera sucesión. Al siguiente año se muere otro y al siguiente se me muere otro. Terminamos con 4 o 5 años en un proceso legal. Y hay unos mayores, ¿no? Hasta de 20 años. Ahora, pensando en que el procedimiento no esté peleado, conflictuado entre los herederos, pero si están conflictuados son asuntos añejos. Uno de esos conflictos me imagino que son las impugnaciones. ¿Cuándo puedo impugnar yo un testamento? Bueno, la impugnación puede ser por causas de falta de formalidad o defectos en la forma. Platicábamos hace un momento del tema, por ejemplo, de que me ha tocado ver testamentos que la persona sí firma, su identificación viene a la firma ahí, y resulta que en el testamento dicen que no firma, no asientan la razón por la cual no firma e imprime sus huellas. Y decía algo muy interesante Adrián, decía, bueno, ¿y a poco no se puede empezar para ir a recabar las huellas? Ha habido casos, ha habido casos y esto sería uno de ellos. Y esa pudiera ser una causa de impugnarlos, de demandar la nulidad por los defectos en la forma, por los vicios que existen. ¿Es frecuente que se gane una impugnación? Híjole, yo en 25 años he visto 3 juicios de esa naturaleza, los 3 no he visto que ninguno prospere. Okay. Es muy complejo. Oye, Osvaldo, y voy a hacerte una pregunta. ¿Mito o realidad? A ver si es cierto, ¿eh? Dicen que a veces el Estado se apodera de los bienes cuando no existe se los va a quedar el gobierno. Ajá, un heredero. ¿Es cierto? Bueno, es que no es apoderamiento. La ley prevé que a falta de herederos, pues quien recibe los beneficios es la beneficencia pública. No es un tema de apoderamiento de la autoridad, sino que es una disposición de nuestra normatividad para que se los pueda adjudicar. Y sí, no he visto tampoco en mi carrera profesional
que la autoridad adjudique en favor de la beneficencia pública. Sin embargo, atendí un asunto en Atotonilco que por error todos los herederos repudiaron a la herencia, firmaron todos el escrito de repudiación, se quedaron sin ningún derecho habiente y la autoridad pretendía adjudicarle a la beneficencia. Se recurrió a otras situaciones jurídicas, pero sí estuvieron a punto de adjudicarle a la beneficencia por esas razones. Aquí en la región de Los Altos también suele pasar que hay adultos mayores que le dejan su herencia, ya sea firmándole un documento o algo, a la iglesia. Ah, yo pensé que el perrito. No, bueno, también En no algunos sé. lugares es posible. ¿Qué pasa ahí? Porque, bueno, conozco un caso muy cercano de alguien que hizo eso y el sacerdote se los quiso regresar. Pero ¿qué pasa si, no sé, de todos los hijos decidieron que esa casa se quedara con la hermana menor, se la escrituraron, es de ella y se la regaló a la iglesia? Sí. ¿Qué pasa ahí? Mira, recordemos que quien decide a quién transmitir esas propiedades, esos derechos, que no se extinguen con el fallecimiento, pues es el propietario. Entonces, pues él decide qué hacer con sus bienes, si se los quiere dejar a una iglesia. Hay un caso muy interesante de una persona que vivía por aquí, el profe Fonseca. Sí, aquí a unas cuadras. Él decidió que una de las propiedades era para el ayuntamiento. Y usted lo sabe bien. Entonces, lo que se adjudique por consentimiento, por una manifestación de voluntad del testador, pues es una decisión. Entonces, no hay límites en ese sentido, pues uno puede decidir a quién dejarle lo que tiene uno para después de la muerte. Entonces, no. Pero hay que pensar en la familia, en los que se quedan. Bueno. Oye, Lick, y fíjate que nosotros no nada más quedamos en esta mesa, como lo comentamos al inicio, salimos, estos temas salen de lo que la gente nos propone. También salimos a las calles, por si nos ven por ahí, recuerden el logo que tiene Adrián, que tiene Oscar, y en redes sociales estamos como Voz Legal, el podcast. A partir de las redes sociales y de las ocasiones que nosotros salimos a la calle, tenemos unas preguntas del público que queremos hacerte para ti acerca de este tema, preguntas que suelen ser muy comunes de dudas entre la población, y vamos a ver la primera. La primera es de Marta Lozano. Vamos a ver la pregunta. ¿Puedo dejar mi casa, a mi hijo y mi negocio a otros sin que se peleen? Muchas gracias, Marta, por tu pregunta, Lick. ¿Se puede? Sí, por supuesto. Si tú tienes una propiedad y tienes aparte un negocio, si estás hablando únicamente del tema comercial o del tema del edificio donde se encuentra el negocio, sin ningún problema puede hacerse la repartición. Eso no evita las peleas, digo, claro. Pueden dividirse, no hay conflicto con la ley porque pues, es tu voluntad, pero de que no se peleen, pues quién sabe. Ay, hay que decirles que no se peleen. Sí. No, las peleas no se pueden evitar con eso, pero sí pueden dividirse sin ningún problema. Así es. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, es de Regina Castellanos. Vamos a ver cuál es su duda. Pasa si yo y mi pareja ya vivimos juntos pero no estamos casados. Gracias, Regina, por tu pregunta. Un caso muy común, Lick. ¿Qué pasa? Bueno, hay que atender a esa figura jurídica que llamamos el concubinato. Los derechos que se tienen con una persona con la que se vive por determinado tiempo, pues le pueden corresponder a ella como heredera. Pero también pues hay que ver el caso específico si tiene hijos, porque recordemos pues que los hijos son los parientes más cercanos del difunto en este caso. Entonces habría que analizar el punto particular, pero sí efectivamente pues existe el concubinato y eso le protege de alguna manera pues los temas de derechos hereditarios que le pudieran corresponder. Si no tuviera hijos y ella es la concubina, ¿la esposa puede pelear para que no le den nada? Fíjate que es muy interesante. Te comentaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente acaba de emitir una jurisprudencia en la que establece que los dos pueden tener derecho a la herencia, la esposa y el concubino. Ya no se limita solamente a que si existe, porque antes había esa limitación, no se puede ser concubino si existe matrimonio, pero no. Ya la Corte ha establecido esa situación, entonces pues ambas pueden ir a reclamar. Incluso esa jurisprudencia surge por el tema de las pensiones del Seguro Social. Dice, bueno, pues las dos tienen la necesidad, las dos compartieron, cohabitaron como si fuera esposa y la otra siendo esposa. Entonces, ¿por qué limitar a una ese derecho humano a recibir esa pensión en beneficio? Yo que tengo 5, pues ya ni modo. Pues, te tocaría muy poquito. Tengan una nada más, sí. O uno, porque también se puede dar en mujeres. Su catedral.
en su catedral. Y bueno, la tercera pregunta sale de las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar como Voz Legal el podcast, todo con mayúsculas, en Facebook, Instagram, Spotify, por si solo nos quieren escuchar, en YouTube y en Facebook. Y la pregunta viene de Jesús Enríquez y dice: ¿puedo heredar deudas o mis hijos pueden rechazarlas? Bueno, heredarlas como tal, no, digo, porque no se heredan. Lo que pasa es que la herencia responde al pago o obligación de ese crédito, esa deuda, ese compromiso, esa obligación que se tiene. Cuando se trata de heredero legatario, el heredero responde de las deudas hasta donde alcance la masa hereditaria. El legatario no responde de esa deuda, pero no recibe el legado sino hasta que no se cubra esa deuda. Entonces, no es que tú en lo personal recibas esa deuda o la heredes, no. Tú no tienes por qué pagarlo a lo que tú no te obligaste. Sin embargo, la herencia sí responde de esa deuda. Si no hay herencia, Si no puedes pagar. ya no pago nada. ¿A quién le puedes reclamar? Pues tú no te obligaste. Ya No, no. No tendría que pagar con mis propios recursos. por supuesto que no. Ok. Ok. Si solamente respondes hasta el monto de la herencia, en tratándose del heredero. Ok. Oigan, y casi llegamos al final de este episodio, pero antes de ir cerrando, quisiéramos que le digas algo al público importante, interesante acerca de tu experiencia o de lo que hayas visto que ha sucedido en estos casos de sucesorios para que no les pase. Yo creo que, como recomendación, lo mejor que yo les puedo decir es que hagan una buena reflexión pensando en lo futuro, en no dejarle problemas a la familia, en no dejarle problemas a los hijos, en no dejar los problemas a la esposa. Hagan una buena relación de sus bienes, estructuren una buena idea de cómo repartirlos de manera lo más posible equitativa, atendiendo pues a los intereses de cada persona que vaya a otorgar su testamento, definitivamente otorgarlo. Hagan una buena planeación. Van a evitar todos los conflictos del mundo. Ha habido familias que se han matado. Entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer es hacer una buena planeación para repartir los bienes futuros. La muerte nos alcanza en cualquier momento. Y creo que planear y dejar todo al día de mañana no es sano. Es mejor hacerlo con previsión. Qué buena recomendación, y sí. Gracias, Lick. Oye, Gracias. Lick, y bueno, hemos visto tu experiencia, tus conocimientos y estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo quieren saber en dónde te podemos encontrar. Bien, tengo mi despacho aquí cerca, Ramón Gutiérrez número 62, aquí en Colonia San Pedro también. Arandas, Jalisco. Aquí en Arandas, Jalisco, y el número es 348-105-8539. Sin duda alguien con experiencia que ha vivido todos estos procesos y que nos puede ayudar para no llegar a algo trágico que muchas veces pasa, y también hacer reflexionar al público que muchas veces pensamos que si hago mi testamento es porque siento que ya me voy a morir. No me voy a morir, es nada más un documento que me va a servir para dejar las cosas bien y evitar mayores problemas. Y Lick, fíjate que nosotros tenemos dos cuestiones antes de irnos que Adrián no me deja pasar. La primera, ¿cuál es, Adrián? La primera, a esta cámara, la Casona Colibrí es nuestra casa patrocinadora. Queremos agradecer a Casona Colibrí que usted puede acudir ahí de martes a domingo por la calle Hernández, número 79. Recomendado Casa Colibrí. Y bueno, antes de despedirnos y antes de la última cosa que no me deja que se me pase, queremos agradecerte con nuestra insignia de Voz Legal el podcast, el que hoy hayas venido con nosotros. Sabemos que estás muy ocupado, créanos que fue muy difícil poder que se abriera un espacio en su agenda, porque es una persona súper comprometida con su trabajo, pero te agradecemos enormemente que hayas venido a transmitir tus conocimientos. Gracias, Osvaldo, y un aplauso. Les agradezco mucho y de verdad es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, Lick. ¿Y qué le quieres decir a nuestra audiencia y al licenciado antes de irnos? Regresamos a esta cámara para decir la frase matona. Y no soy César Lozano, Osvaldo. La frase matona de hoy es la siguiente: la herencia no es para quien se va, es para los que se quedan y no se destruyan. ¡Boom!
Ojo con eso. Antes de irnos, sí queremos reiterar esta parte. Para nosotros era muy importante que en esta primer parte de Voz Legal, el podcast, en estos primeros programas que tenemos para ustedes, este tema fuera hasta sus casas, hasta sus camionetas, para quienes nos escuchan, porque sabemos que es algo que pasa a diario. La muerte nos va a alcanzar a todos, como ya se platicó en esta mesa, pero siempre que nos alcance preparados y sin dejar problemas. Muchas gracias, licenciado, de nuevo por haber estado aquí. Recuerden nuestras redes sociales, estamos como Voz Legal, el podcast, todo con mayúsculas en YouTube. Pueden ver los episodios completos, al igual que en Facebook, y por ahí nuestros reels en Instagram, en TikTok, y por supuesto, si van manejando, escúchenos por Spotify. Y recuerden que esto fue Voz Legal, el podcast, la ley en tus oídos, el poder en tus manos. Bye. Voz Legal.